Hello, how are you? I am under the water. Smile, swing, sister, sadistic, surprise, sudden, we are Steven. Una galaxia es un conjunto de estrellas, nubes de gases, planetas, polvo cósmico, materia oscura y energía unidas gravitatoriamente en una estructura más o menos definida. Charles Messier era un astrónomo francés que se dedicaba a descubrir cometas, dado que eso lo hacía a uno famoso en astronomía en el siglo XVIII. Sin embargo, lo que lo hizo famoso en la historia de la astronomía fue el catálogo Messier, un catálogo de objetos difusos que confeccionó para que nadie los confundiera con cometas. Según Messier, se trataba de nebulosas y cúmulos estelares. A finales del siglo XVIII, el astrónomo británico William Herschel dedujo lo siguiente: todas las estrellas que se observan desde la Tierra, incluida el Sol, se encuentran en un mismo disco. La nebulosa llamada Vía Láctea no es otra cosa que un montón de estrellas situadas en el plano central de ese disco, solo que debido a nuestra posición la vemos de canto. Ya sabíamos que la nebulosa Vía Láctea era tan solo una parte del disco total, a que también se llamó Vía Láctea. Pero, ¿qué pasaba con las otras nebulosas? Durante el siglo XIX se discutió sobre si estaban dentro de nuestro universo o si eran otros universos islas, es decir, se discutía sobre si todo el universo estaba formado por un único sistema de gas y estrellas llamado Vía Láctea, o si había más sistemas parecidos y separados entre sí, otras galaxias. Fue a principios del siglo XX cuando se resolvió la cuestión al determinar la distancia a dichos objetos. El astrónomo estadounidense Edwin Hubble calculó en 1925 la distancia a la nebulosa de Andrómeda, estableciendo que estaba fuera de la Vía Láctea, y de ahí en adelante pasó a llamarse la galaxia de Andrómeda. Una galaxia elíptica es un tipo de galaxia de la secuencia de Hubble caracterizada por tener una forma aproximadamente elipsoidal y apenas rasgos distintivos que caracterizan a las galaxias homónimas. Son unas galaxias donde pueden haber otros planetas como la Tierra y también hay asteroides. Son galaxias sin forma de espiral, ni lenticular ni elíptica, muy semejantes a las nubes de Maganeles. Están compuestas de gas y tienen una gran cantidad de formación de estrellas llevándose a cabo en el interior de ellas. Una galaxia se dice activa cuando una fracción significativa de la radiación electromagnética que emite no es debido a los componentes normales de una galaxia. Las galaxias lenticulares son con forma de disco, que han consumido o perdido gran parte de su materia interestelar, por lo tanto carece de brazos espirales, aunque a veces existe cierta cantidad de materia interestelar, sobre todo polvo. Las galaxias se han ido formando de manera progresiva a lo largo de una compleja combinación de acreción de gases, formación estelar y procesos de fusión con otras galaxias. La investigación de la formación y evolución de las galaxias tiene por objetivo rastrear una estructura tridimensional de la Vía Láctea, resolver poblaciones estelares en sus sistemas de cúmulos globulares y en otras galaxias cercanas, distinguir entre los diferentes escenarios propuestos para explicar la historia de la formación estelar del universo y descifrar el papel de la fusión, la acreción y la existencia de agujeros negros supermasivos en el centro de algunas galaxias. El IAC recopilará una muestra de tamaño sin precedentes de espectros de altísima calidad de las galaxias lejanas utilizando el GTC y el VLT y obtendrá imágenes con una elevadísima resolución espacial, así como los espectros tridimensionales de las galaxias más cercanos con el GTCAO y el FRIDA, para estudiar el ciclo de actividad de los agujeros negros supermasivos y su influencia en la evolución de las galaxias. Una agrupación galáctica es una superestructura cósmica formada por miles de galaxias. La materia bariónica del universo visible se distribuye a lo largo de estructuras colosales que reciben el nombre de filamentos o muros según su forma, quedando gran cantidad de regiones huecas, llamadas vacíos. Dichas estructuras se mantienen cohesionadas por la fuerza de la gravedad de la materia oscura, pero la expansión acelerada del cosmos podría acabar imponiéndose y detener la acumulación de materia. Las distintas agrupaciones de galaxias que conforman el universo se llaman grupos, cúmulos y supercúmulos, según su tamaño y el número de galaxias que contienen.
Van desde pequeños grupos con una decena de galaxias hasta grandes cúmulos de miles de galaxias. Los supercúmulos son estructuras más complejas formadas por centenares o miles de cúmulos galácticos interaccionando gravitatoriamente entre sí. Se estima que la formación y evolución del sistema solar comenzó hace unos 4.600 millones de años con el colapso gravitacional de una pequeña parte de una nube molecular gigante. La mayor parte de la masa colapsante se reunió en el centro formando el Sol, mientras que el resto se aplanó formando un disco protoplanetario a partir del cual formaron los planetas, satélites, asteroides y otros cuerpos menores del sistema solar. Los científicos piensan que el sistema solar se formó cuando una nube de gas y polvo en el espacio fue alterada, quizás debido a la explosión de una estrella cercana llamada supernova. Esta explosión provocó ondas en el espacio las cuales provocaron que la nube de gas y polvo se contrajera. Esta contracción hizo que la nube comenzara a colapsar a medida que la gravedad provocaba que el gas y el polvo se atrajeran entre sí, dando origen a una nébula solar. Al igual que una bailarina gira más rápidamente cuando acerca los brazos a su torso, de igual manera la nube comenzó a girar a medida que se iba colapsando. Eventualmente, la nube se fue calentando más y más y se hizo más densa en el centro, con un anillo de gas y polvo que la envolvía, siendo más caliente su centro y más frío sus extremos. A medida que este anillo se hacía más y más delgado, las partículas comenzaron a unirse y a formar grupos. Algunos de estos grupos se hicieron más grandes a medida que se le adherían partículas de grupos más pequeños, los cuales eventualmente forman planetas o lunas. Hacia el centro de la nube, donde ya se había formado planetas como la Tierra, el material rocoso era el único que podía resistir el calor extremo. La materia helada se ubicó en otras regiones del anillo, junto al material rocoso, y se formaron planetas gigantes como Júpiter. A medida que la nube continuaba girando, el centro se hizo tan caliente que generó un viento estelar que lanzó la mayoría de gas y polvo fuera del nuevo sistema solar y se convirtió en estrella, el Sol. Al estudiar los meteoritos se piensa que estos son restos de esta primera fase de formación del sistema solar. Los científicos han establecido que el sistema solar tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Se estima que el sistema solar tiene 4.500 millones de años y el Sol tiene 4.600 millones de años. Actualmente se cree que el sistema solar se veía muy diferente después de su formación inicial, con 5 objetos por lo menos tan masivos como Mercurio, estando presentes en el sistema solar interior. El sistema solar exterior siendo mucho más compacto de lo que es ahora, y el cinturón de Kuiper empezando mucho más adentro de lo que comienza ahora. Cuando se le acabe combustible nuclear al Sol, este sufrirá cambios estructurales que tendrán una profunda influencia en los planetas del sistema solar. Algunos planetas serán engullidos, otros evaporados, y las órbitas de los que sobrevivan se verán modificadas. Durante los últimos años del siglo XIX, la hipótesis nebular de Kepler fue criticada por James Clerk Maxwell, quien probó que si la materia de los planetas conocidos hubiera estado alguna vez destruida alrededor del Sol formando un disco, las fuerzas de la rotación diferencial habrían impedido la concentración de planetas individuales. Otra objeción fue que el Sol posee un momento angular menor que el requerido por el modelo de Kepler. Se asumió que la masa del planeta original fuese mayor y que la variación del momento angular fuese debido a fuerzas magnéticas. Es decir, el joven Sol transfirió algo de momento angular al disco protoplanetario y los planetesimales mediante ondas de Alfvén, como se supone que ocurre en las estrellas de Tauri. El modelo nebular refinado fue desarrollado completamente basado en observaciones de nuestro propio sistema solar, puesto que era el único conocido hasta mediados del año 1990. En la actualidad se ha observado nébulas estelares y discos protoplanetarios en la nébula de Orión y en otras regiones con estrellas en formación empleando el telescopio espacial Hubble. En los últimos años se ha desarrollado un nuevo modelo de formación de sistemas solares, la teoría de captura. Esta teoría sostiene que la gravedad de un objeto errante podría extraer material del Sol, que lo se concentraría y enfrentaría formando los planetas. Este modelo explicaría características del sistema solar, no explicadas por el modelo nebular. Sin embargo, la teoría de la captura ha sido criticada por el hecho de que supone una edad diferente para el Sol y para los planetas cuando existen pruebas de que el Sol y el resto del sistema solar fue
formado aproximadamente en la misma época. Lo que modelos más aceptados así que consigue explicar. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化